At Rackspace, we're hearing on a daily basis the challenges facing our enterprise customers. The ability to be able to innovate more quickly, the ability to be able to be more responsive to their internal customers so they can accelerate time to delivery and accelerate their product portfolio across the marketplace. These same customers are struggling with, how do I leverage these multiple clouds across the industry? How do I find, develop, and retain the talent to be able to accelerate my efforts? Rackspace wants to be your partner to be able to navigate through these challenges, to be able to look at new platforms and figure out, how do I apply those to be able to solve my difficult business challenges? We offer our customers choice of the industry-leading cloud technologies backed by Rackspace expertise and our industry-leading fanatical support. This is the reason over half of the Fortune 100 choose to entrust their mission-critical applications to Rackspace. We have the expertise across 3,000 plus cloud engineers to be able to help you regardless of your platform. From our 250 plus Microsoft certified engineers, our 160 plus Red Hat certified engineers, and our 400 plus AWS associates, we have the talent and skill set available to be able to help you to leverage these platforms. Hola, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Vázquez y en nombre de todo el equipo de Rackspace les damos la más cordial bienvenida a este webinar donde platicaremos sobre arquitecturas base para recuperación de desastres en Amazon Web Services. Está conmigo Sergio Romero, arquitecto de soluciones de Rackspace. Sergio, bienvenido. Hola, hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Sergio. Oye, pues comencemos platicando con lo básico. ¿A qué nos referimos con un desastre desde el punto de vista de las tecnologías de información? Para comenzar con nuestra audiencia. Bueno, es importante que estemos todos en sintonía y en el mismo canal. Y cuando hablamos específicamente de tecnologías cloud, bueno, existe la creencia de que la nube es mágica y nunca va a fallar. Y la realidad es que pueden ocurrir desastres, ya sean desastres naturales, desastres en fallas tecnológicas, en fallas humanas, y hay que prepararnos para ello, ¿no? Claro, y es precisamente la planeación y validación de todas estas tareas que involucran un DRP o un plan de recuperación de desastres lo que va a determinar el éxito o fracaso cuando ocurra un tipo de desastre como bien lo describiste, ¿no? Y esto, bueno, pues bien, es algo que puede sucederle a cualquier empresa, por muy pequeña, por muy grande que sea. Y pongamos un ejemplo, tenemos el ejemplo de lo que sucedió hace unos meses con Delta Airlines, ¿no? Delta Airlines sufrió un problema causa de energía y esto provocó la caída de su data center en Atlanta, ¿no? Esto causó para Delta que estuvieran 5 horas abajo, casi 1,000 vuelos cancelados y 2,300 vuelos afectados por todo el mundo, ¿no? Esto fue costosísimo, le costó a Delta entre reembolsos y otros gastos, estamos hablando de cerca de 100 millones de dólares en pérdidas, ¿no? Y la reputación de la marca, muchísimo tiempo tuvo que tardar o va a pasar para que Delta se pueda recuperar, ¿no? Y bueno, pues al final, ¿qué sucedió? Pues Delta en realidad tenía un plan de recuperación, sí lo tenía, ¿no? Delta lo tenía en pie. Sin embargo, ¿lo habían probado? Pues no, sucede que no, estaba puesto en papel, estaba muy bien, pero en realidad no estaba probado que realmente funcionara, ¿no? Y estar preparado para saber cómo recuperarse de un desastre es importantísimo, ¿no? Es crítico. Y bueno, si platicamos de la nube, si nos vamos ya hacia la nube, una buena pregunta sería, ¿la nube entonces nunca se cae, estimado Sergio? ¿Tú qué dirías a este respecto? Bueno, esa es la creencia, ¿no? Y ahora la respuesta es sí y no. La respuesta es puede haber problemas. Lo importante es si uno los prevé, si uno se prepara para ese tipo de problemas, entonces no se cae. Pero de que hay problemas, hay problemas. Claro, es como todo en la vida, ¿no? No puede ser perfecto. Y bueno, platiquemos sobre algunos ejemplos de lo que ha sucedido, ¿no? Hace el año pasado, en abril 7 de 2015, Box en Azure causaron reinicios en máquinas virtuales y esto evidentemente provocó caídas en muchos sistemas a lo largo de todo el mundo. Hace algunos meses, este mismo año, una tormenta provocó la caída de AWS, ¿no? Esto fue algo crítico para AWS y, por ejemplo, más hacia adelante,
hace apenas igual hace unas semanas, un pico inesperado de red causó problemas en el DNS de Azure. Esto también, ¿no? O sea, son cosas que nosotros de repente no podemos predecir, ¿no? Y esto quisiera decir que la nube no es segura realmente. Yo creo que la respuesta es no, más bien la nube puede ser segura, pero con la configuración correcta, ¿no? Sergio, ¿qué opinas a este respecto? Uno de los grandes beneficios de la nube es que nos permite implementar arquitecturas y plataformas distribuidas a través del mundo. Y cuando uno realmente se apalanca de esas posibilidades y esas capacidades, es que está previniendo este tipo de problemas. Así es, exactamente. Y vale la pena comentar que si bien muchos de estos clientes, en el caso de AWS, por ejemplo, algunos no sufrieron afectación. ¿Por qué? Porque tenían replicado, tenían un plan de recuperación puesto en una región diferente donde ocurrió el problema, ¿no? En este caso, Sydney. ¿Ok? Hacia adelante, bueno, vamos a platicar ahora, vamos a presentar esta lámina que se refiere a un estudio realizado recientemente en donde nos dice qué tan probable es que ocurra un incidente o que un incidente afecte a un sistema de TI. Encontraron solo el 1% de desastres naturales, ¿no? Solo el 1% de desastres naturales, pero el 51% estamos hablando de problemas de errores humanos, ¿no? Y 48% hardware o fallos en el sistema. Quiere decir que ese 51% todavía sigue siendo nuestra responsabilidad contar con un plan bien definido y ejecutado. No solo bien definido, también ejecutado. Y bueno, 48% que hay situaciones técnicas que pudieran no estar en nuestras manos y que pudiéramos a veces no predecir, pero que por supuesto, con un buen plan de mantenimiento de nuestro hardware, nuestro sistema, podemos mitigar riesgo, ¿no? O sea, no vamos a decir nunca, no le podemos decir nunca a nuestra área o nuestro jefe de TI que somos perfectos, pero vamos a tratar de mitigar el riesgo lo más posible, ¿no? Listo. Y si, bueno, nos platicamos ahora sobre el DRP en las empresas. El DRP, ¿cómo están hoy las empresas en términos de DRP? Bueno, hoy datos de Gartner nos dicen que solamente el 35% de las empresas tienen un plan de recuperación de desastres para sistemas o aplicaciones críticos. Esto pues, nos habla de que todavía hay un porcentaje de empresas que no cuentan con un DRP, ¿no? Y aquí me gustaría hacer una pausa, Sergio, y preguntarle a nuestros amigos que están conectados, lanzar esta pregunta, ¿no? ¿A ustedes se les requiere contar, se les exige contar con un DRP en todos sus sistemas? Invitamos a todos nuestros asistentes a que nos respondan si qué tanto se les exige. La primera es decir, sí, en todos mis sistemas necesito tener un DRP puesto. La segunda opción, solo en algunos, se refiere a que quizá un 70, un 80%, a lo mejor sí los críticos, pero algunos otros que también considera el negocio como importantes. Y el último que dice que tiene que ver con solamente en los críticos. Sí me exigen un DRP, pero solamente en los sistemas que son críticos, ¿no? Hay algunos otros que quizá no requieran contar con un DRP, ¿no? Entonces, vamos a dar aquí unos minutitos en lo que nuestra audiencia contesta, nuestros amigos responden. Y bueno, aprovecho también esta pausa para comentarles e invitarles a todos ustedes a que nos escriban ahí en el chat, está el chat habilitado. Ustedes nos pueden escribir, nos pueden poner sus preguntas y al final vamos a dejar un espacio para responder todas y cada una, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por los que están ya poniendo sus respuestas. Estamos muy recibiendo todas sus respuestas. Bueno, continuamos platicando sobre esto. Y fíjate que platiquemos sobre otro dato, Sergio, de justamente de este estudio de Gartner, donde dice que el 52% experimentan fallas en sus respaldos cada año, ¿no? Algo que tenemos que tomar en cuenta es que no solo es tener el DRP, sino también probarlo y asegurarnos de que realmente podremos recuperarnos cuando un problema suceda, ¿no? Es un número altísimo que ocurre de problemas en un respaldo y a este respecto, y aprovechando ya la inercia que llevamos, me gustaría preguntarle a la audiencia, ¿no? Por cierto, DRP aquí nos hace una aclaración, claro, DRP es Disaster Recovery Plan o Plan de Recuperación de Desastres, ¿no? Y aquí vamos a lanzar
esta segunda pregunta para nuestra audiencia. ¿Cuántos sistemas dirían ustedes que hoy requieren de DRP en su empresa y aún no tienen? ¿No? Esto está interesante porque sabemos, hay muchos en el área de I que nos dicen, oye, ¿sabes qué? Necesitamos tener un DRP, la buena intención es que tengamos un DRP este año, ¿no? Pero no sucede, ¿no? Entonces, ¿cuántos temas hoy ustedes dirían que requieren DRP en su empresa? La primera opción es, pues, ninguno, ¿no? Ninguno, tenemos DRP en todo, lo cual sería el escenario ideal, sería el escenario perfecto. La segunda opción es, pues hay un sistemita que ahí todavía me falta por tener un DRP. La otra opción es un par de sistemas y la otra, pues consideramos que pudiera haber 2 o más sistemas que deberían tener un DRP, una planeación de recuperación de desastres, pero que no lo tienen, ¿no? Y que bueno, ahora lo que vamos a ver hacia adelante y en esta sesión es cómo pueden contar con un DRP desde lo más básico hasta algo un poquito más, vamos a llamarle complejo o quizá un poquito más costoso, pero no me voy a adelantar mucho, vamos a platicarlo en unos momentitos más. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Continuemos aquí en nuestra presentación. Y una última gráfica que quiero mostrar es esta justamente que tiene que ver con las empresas que ya tienen DRP puesto, ¿no? Finalmente, este número es relevante porque las empresas encuestadas que dijeron contar con un plan de recuperación de desastres, 1 de cada 4 está utilizando la nube para esta estrategia de recuperación de desastres. Entonces es muy curioso porque ya están utilizando entonces sí la nube. Quiere decir que no es algo nuevo, es algo que ya está siendo utilizado y que no solo eso, sino también lo estamos viendo en Rackspace, ¿no? Ahora, sí, claro. Y ahora, ¿por qué los clientes o por qué las compañías están utilizando la nube para almacenar sus datos pensando en algún desastre? Bueno, por varios motivos. El primero es que, bueno, les preocupa o nos preocupa algún desastre on-premise, ¿no? Que algo ocurra con su centro de datos, con su site, y pues si algo ocurre con el site, de nada sirve tener los respaldos ahí, no tienes nada que hacer con ellos, ¿no? El momento en que uno los tiene en la nube, bueno, los tienes más seguros, los tienes disponibles para utilizar, aunque pase algo en tu site, pero lo más importante es que por un lado es económico, pero por el otro, tienes la capacidad de recuperarte en esa nube. Entonces, ahorita vamos a platicar un poquito de las arquitecturas, pero eso es seguramente lo que ha hecho que 1 de cada 4 al menos diga, ok, yo en vez de mandar mis cintas a bóveda o mandarlas a otra oficina que tengo por ahí, mejor las envío a la nube en donde sé que me van a servir de algo en el caso de algún desastre. Muy bien, sí, correcto. Y esto que comentas es importante porque hoy un mensaje que queremos compartir con nuestra audiencia es contar con un DRP es crítico, o con un DRP, un plan de recuperación de desastres, es crítico y puede hacerse simple, podemos ayudarles utilizando la nube, ¿no? Eso es un mensaje que queremos darle a nuestra audiencia. Y platicarles también que no solamente el plan de recuperación de desastres, no solamente el DRP, ¿no? Sino que además de este plan de recuperación de desastres, es importante contar con un plan de continuidad de negocio. Este plan de continuidad de negocio, o en inglés Business Continuity Plan, se refiere a los roles y responsabilidades cuando ocurra un desastre. Hacer un análisis de las funciones y los procesos que deben de ocurrir en el momento que ocurre un desastre, cuáles son las capacidades de cada quien y cuáles son las estrategias alternas de continuidad del negocio. Esto algo que nos ayuda bastante es que alineamos la parte de tecnología con el negocio y le decimos a nuestra área de negocio que nosotros desde la parte tecnológica tenemos el entendimiento adecuado de la importancia del negocio, ¿no? Y siguiendo esta línea, pues también necesitamos por ahí un Business Impact Analysis o un impacto un análisis de impacto al negocio, que esto lo que significa es crear escenarios para tratar de predecir cuáles serían las consecuencias de una caída, de un desastre. Y entonces balancear las prácticas de recuperación para asegurar que nuestro negocio tenga el menor impacto posible. Otra vez estamos hablando de reducir riesgos, ¿no? Entonces, ya metiéndonos en materia un poquito más de plan de recuperación de desastres, mi estimado Sergio, platiquemos de un checklist.
nosotros tuviéramos que darle hoy a nuestra audiencia una lista, un conjunto de puntos importantes que no deberíamos olvidar para iniciar, o bien para quienes ya lo tienen, para afinar la estrategia de recuperación de desastres o DRP, ¿cuáles serían, mi estimado Sergio? Bueno, es importante, como decimos, empezar por el principio, ¿no? El punto número 1 es conocer completamente el ambiente, pero no nos referimos simplemente a saber, bueno, cuántos servidores tengo, qué versiones, etcétera. Ese es un detalle técnico. Acá estamos hablando de, bueno, cuál es el comportamiento de mi infraestructura. Seguramente ustedes lo conocen perfectamente, ustedes son los que lo viven todos los días, pero también conocer este requerimiento del negocio que estamos platicando. Definir, ok, ¿me voy a llevar todo? ¿Me voy a llevar solamente un porcentaje? ¿Me voy a llevar los sistemas críticos? ¿Cuáles son las dependencias? Y entender cuál es digamos, en pocas palabras, lo que el negocio está requiriendo, porque todos los siguientes pasos van a ir en función de ello. Como vemos por aquí, el punto número 2 tiene que ver con los objetivos, ¿no? El RDO y el RPO, que ahorita vamos a platicar más a detalle. Pero básicamente significan, RTO es en cuánto tiempo necesito levantar mis aplicaciones o mis servicios en caso de algún desastre completo, ¿no? Y el segundo es, bueno, si eso ocurre, ¿cuántos datos o cuánta transaccionalidad me permite o tolera el negocio perder, ¿no? Estos son dos parámetros básicos y fundamentales para poder dar los siguientes pasos. En la medida en que uno tiene esto, digamos, claro en entendimiento con el negocio y está acordado con los directivos del negocio, uno puede entonces, solo entonces entrar al detalle técnico. Y ahí es donde vemos un checklist de, bueno, ahí es donde vamos a tener una conversación más a fondo nosotros sobre, ok, qué tipo de cómputo, qué cargas de trabajo, qué almacenamiento están utilizando, cómo están configuradas sus redes, qué medidas de seguridad se requieren, porque todo eso no es que se vaya a replicar tal cual, pero hay que tener un entendimiento fundamental para poder dimensionar lo que viviría en el sitio alterno. Correcto. Y bueno, ahí es importante que mencionar que técnicamente puede no ser todo lo que ven aquí, pero no olviden ustedes colocar todos los aspectos técnicos de su ambiente actual, ¿no? Eso sería el único mensaje. Adelante, Sergio. Y bueno, esto, como mencionábamos, es a alto nivel, pero es importante saber que no es una cuestión simplemente de empujar datos y listo, ¿no? Hay que estar alineados con el negocio, con las expectativas y finalmente tener un plan de pruebas, ¿no? Ocurre desafortunadamente que en algunos casos se implementa, se configura algún tipo de replicación o algo por el estilo y listo, ¿no? Ahí se deja andando con la expectativa o esperando que las condiciones nunca cambien, lo cual es muy difícil, ¿no? Siempre cambia, siempre hay nuevas bases de datos, hay nuevos usuarios, hay nuevo todo. Los datos crecen, se borran, etcétera. Entonces es importante estar seguros de que eso va a seguir funcionando. Y para ser francos, la mejor manera de estar seguros de que esto va a funcionar cuando menos se lo espere es haciendo pruebas. Claro. Y por eso es importantísimo tener un plan de pruebas agendado, controlado, pero que nos permita dormir tranquilos sabiendo que esto va a funcionar el día que se necesite. Claro, no como lo que sucedió con Delta Airlines, ¿no? Correcto. Precisamente. Oye, Sergio, estás platicando ahora, entonces vamos a centrarnos en esta parte de los objetivos y vamos a hacer un poquito más de énfasis en la parte de RTO y RPO, que son los objetivos de recuperación. Entonces platicamos de que RTO es precisamente cuánto tiempo, vamos a ponerlo como RTO, es el cuánto tiempo nos vamos a tardar en recuperarnos. Y el RPO, o el Recovery Point Objective, es cuántos datos estaríamos dispuestos a perder, ¿no? Porque sabemos que si ocurre un apagón, si ocurre algo, vamos a perder datos todos, pero queremos saber, y aquí es un punto importante, tenemos que determinar en realidad cuántos datos estaríamos dispuestos a perder, qué tan crítica es nuestra aplicación, para poder nosotros recuperar y realmente entregar un valor al negocio con este plan de recuperación de desastres. Entonces, tenemos que terminar este balance que es adecuado, ¿no? Importantísimo también, y que decirles que pues entre más rápidos querramos ser y entre menos información queramos perder, pues va a ser un poquito más costoso, ¿no? Claro. O sea, no podemos tener todos los sistemas o todas nuestras aplicaciones puestas en sistemas o en arquitecturas de recuperación de desastres
que sean completamente, que nos respondan de inmediato y que nos recuperen todo, porque serían muy costosos. Claro. Entonces, tenemos que encontrar un balance, mi estimado Sergio. Ahora, algo ahí bien importante es que esta es una discusión interna en la mayoría de los casos en las organizaciones, ¿no? Porque a uno como administrador de TI le toca ir a cada uno de estos departamentos, ¿no? Toca ir a finanzas, a recursos humanos, a operaciones, etcétera, y decir, oye, estamos armando este plan, estos sistemas sé que son en los que tú te apoyas para tu operación diaria. Así es. ¿Cuáles son nuestros RPOs y cuál es lo que uno esperaría? Y pues adivinen cuál va a ser la respuesta, ¿no? Entonces van a decir 0 segundos y 0 pérdida de datos, sí, ¿no? exactamente. Pero en la medida en la que uno es transparente y dice, ok, eso es técnicamente posible, pero hay un costo asociado a ello, exacto, entonces uno empieza a, digamos, a negociar internamente, pero en la medida en la que uno puede, digamos, llegar a ese tipo de acuerdos, se puede avanzar y tomar decisiones mucho más basadas en necesidades reales. En la necesidad real, exactamente, ¿no? Muy bien, muchas gracias, estimado Sergio. Y bueno, viendo estos objetivos de recuperación, nosotros los podemos pasar ahora a ver a los patrones arquitecturas para la recuperación de desastres. Y entonces, estos patrones de arquitectura están puestos de menor RTO y RPO a mayor RTO y RPO. Quiere decir que el primero, respaldo y restauración, es uno muy básico, es más económico, evidentemente, pero pues nos vamos a tardar un poco más en recuperarnos y quizá la pérdida de datos va a ser mayor, ¿no? Vamos a ir avanzando. El luz piloto o pilot light, sitio alterno pasivo, un warm standby y sitio alterno activo o multi-site active, que bueno, conforme vayamos avanzando vamos a ver las características que tiene cada una de estas arquitecturas. Y vale la pena comentar que pues todas estas están estrechamente ligadas a ITIL, ¿no? Y entonces esto es algo que ustedes pueden incluir en sus conversaciones con la gerencia de tecnología, ¿no? Entonces, pues adelante, mi estimado Sergio, vamos a comenzar platicando ahora de respaldo y restauración. Perfecto. Bueno, si recuerdan, veíamos en las gráficas anteriores en los estudios de Gartner que un 25% de las compañías están utilizando hoy en día la nube para almacenar los datos, ¿no? Para pensar en un DRP. ¿Eso qué significa? Eso significa que, si se fijan en el diagrama de acá, del lado izquierdo donde dice Traditional Server, ahí estamos pensando en un servidor que está hospedado ahí en el site de ustedes, o en un servicio de hosting, o en algún otro servicio cloud inclusive, ¿no? Pero básicamente lo que se está haciendo es empujar datos de respaldo hacia algún medio de almacenamiento, como en este caso sería Amazon S3. Eso significa que uno puede tener los respaldos ahí mismo en sitio, en cintas, o un duplicado a disco o a cinta, y también puedes estar generando una copia que se empuja, digamos, hacia Amazon S3, ¿no? Ahora, esto tiene muchos beneficios. Uno de ellos es, como platicábamos al principio, ya tenemos los datos fuera, y eso es un respiro, ¿no? Pero después, en la medida en la que hay algún problema, pues entonces uno tiene que utilizar esa infraestructura que está disponible, que para eso es la nube, ¿no? Para que Aquí estamos en la nube, correcto. Así es. Si se fijan, ahí la parte de AWS se expandió y dice, ok, ahora vamos a crear una instancia de S2, que es un servidor virtual, en pocas palabras, que restaurar los datos. Entonces, si se fijan, el RTO es bastante grande porque hay que detectar la falla, hay que ir a Amazon, hay que crear esa instancia, hay que instalar agentes, hay que restaurar datos, hay que probar, y luego hay que, ahora sí, hacer que los usuarios apunten hacia esta instancia, o instancias, dependiendo de la complejidad del ambiente, ¿no? Correcto. Entonces, el tiempo es considerable, y el punto de recuperación pues va a depender de qué tan frecuentemente estemos haciendo respaldos y los estemos empujando a la nube, ¿no? Lo cual tiene sus implicaciones, obviamente, ancho de banda, etcétera, ¿no? De acuerdo. Pero bueno, ahí, como platicábamos, el RTO pues es la suma de todas estas actividades que platicamos, ¿no? Y en la vida real lo que uno menos quiere es, bueno, tener que estar haciendo todas estas operaciones manualmente cuando hubo algún desastre, ¿no? Y bueno, el RPO también, como platicamos, estamos hablando de horas o días, depende de qué tan frecuentes se hagan los respaldos, y esos son el tipo de cosas que el negocio tiene que ser muy transparente y estar todos en el mismo canal, porque si esta arquitectura o esta metodología, digamos, le funciona a todos, excelente, ¿no? ¿Por qué? Porque es el primer paso para la adopción de nube en muchos casos, y es aprovechar
los beneficios de la nube, que son pagar por lo que uso, ¿no? Entonces yo pago almacenamiento, sí, pero el cómputo solamente, y toco madera, cuando tenga algún desastre. Claro, claro, esta es una estrategia simple, ¿no? Para iniciar con un plan de recuperación de desastres y es de bajo costo, ¿no? Aquí diríamos que el costo real está en el tamaño de los respaldos, ¿no? Claro. Como bien lo acaban de mencionar. Es correcto. Perfecto. Ahora, si avanzamos un poco más allá y decimos, ¿sabes qué? Eso me va a tomar días, ¿no? Y mi negocio no tolera días estar abajo, lo cual es verdad o realidad en la mayoría de los casos. Pues bueno, habría que pensar en el siguiente paso. Aquí estamos hablando del ambiente piloto. Y si se fijan, la flecha de acá arriba lo que dice es, ok, el tráfico está entrando a la arquitectura del lado izquierdo, y ahí tenemos una arquitectura en capas, ¿no? Un servidor web, un servidor aplicativo y un servidor de base de datos. Obviamente esto puede ser tan pequeño o tan complejo como sus ambientes sean, pero básicamente lo que está haciendo es replicando los datos que cambian, que en este caso son los de base de datos, hacia un servicio de base de datos en AWS. ¿Ok? Ahora, ¿eso qué es lo que nos garantiza? Bueno, que la transaccionalidad, que los cambios que ocurren en la base de datos estén replicados y estén resguardados en un servicio en la nube. En la medida en la que hay algún problema, pues uno lo que hace es que enciende instancias en el sitio secundario, ¿no? Empieza a pagar por esas instancias y empezamos a escalar las instancias o los servicios para que soporten, así es, para que soporten ahora, o para que estén listos para soportar una carga productiva. Claro. Aprovechando la elasticidad de la nube, ¿no? Correcto. Ahí me voy a regresar un poquito. Si se fijan, el servidor de base de datos o el servicio era pequeño porque solamente estaba recibiendo datos. Realmente no estaba procesando nada. Pero en la medida en la que lo vamos a necesitar en producción, hay que escalar para poder ahora sí apuntar el tráfico hacia esa nube. Si se fijan, acá ya fuimos un poco más adelante. En cuanto al tiempo, bueno, ya estamos hablando es relativamente más fácil porque ya hay instancias por ahí, es una cuestión de crecer el ambiente, no de crearlo desde cero, cosa de hacer ajustes, de dirigir el tráfico, cosas por el estilo. Y bueno, el punto de recuperación dependerá de qué tipo de replicación estemos configurando, ¿no? Si es síncrona o asíncrona, y es una cuestión ya más técnica, pero la buena noticia es que típicamente uno replica con mayor frecuencia de la frecuencia con la que uno hace respaldos, ¿no? Los respaldos típicamente se hacen de manera diaria y uno puede estar replicando cada hora o cada 5 minutos. Así es. Esto es un poco más conveniente, ¿no? Claro, claro. Ahora, bueno, nada más comentar aquí muy breve y hacerles la observación que mientras la que veíamos anteriormente, respaldo y recuperación, estaban centradas en los datos, Pilot Lite ya está haciendo o está incluyendo a las aplicaciones, ¿correcto? Una ventaja de esta es otra vez el bajo costo y, bueno, pues que no requiere recursos 24/7, ¿no? Esa es una ventaja, ¿no, Sergio? Sí. De hecho, en la mayoría de los casos, para ser bien francos, platicamos con nuestros clientes que dicen, oye, yo quiero mandar mis datos a la nube de Rackspace, ¿no? A la nube de Amazon, quiero que me ayudes. Y, ok, les preguntamos para qué, y cuando nos dicen que es para un DRP, y platicamos no solamente de las implicaciones de empujar los datos, sino de las implicaciones de levantar el ambiente en el caso de nuevo toco madera, de algún desastre, es cuando comienzan a darse cuenta de, ¿sabes qué? Esto no es lo que yo necesito ir un poco más allá. Y al menos el piloto les permite saber que ya tienen aplicaciones, ya tienen código, ya tienen cosas en la nube que están listas para usarse y no hay que pasar todo un proceso de recuperación. Así es una arquitectura muy popular, popular, ¿no? Sin embargo, en la medida en la que los negocios o las compañías dependen de estas plataformas o de alguna plataforma para sobrevivir o para operar o para hacer dinero, ¿no? Pues uno tiene que ir pensando en maneras de automatizar y en maneras de minimizar tanto el tiempo como las transacciones que uno pudiera estar perdiendo, ¿no? Y bueno, el sitio alterno pasivo está más bien pensado para eso, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que al final del día, el tráfico lo estamos dirigiendo a ambos sitios. Si se fijan, las bases de datos están replicando entre sí, pero un pequeño porcentaje del tráfico lo podemos estar o no enviando a ese sitio alterno en la nube, ¿no? Aquí, ¿qué significa? Que tenemos web servers chiquitos, tal vez, application servers chiquitos, y una base de datos chiquita operando en el sitio en la nube,
pero esto nos da la certeza de que cuando llegue a haber algún problema, bueno, entonces podemos aprovechar esa infraestructura de manera mucho, mucho más rápida, ¿no? ¿Qué ocurre? Que aquí simplemente ajustamos la capacidad y decimos, ok, esto que ya estaba funcional, esto que ya estaba operando y recibiendo tal vez un 5% del tráfico, ahora lo voy a crecer para que soporte el 100% del tráfico. Obviamente esto tiene un mayor costo porque esas instancias están vivas, están operando, están procesando datos, pero nos permite que el failover, digamos, en caso de algún desastre, se haga de manera mucho, mucho más rápida, porque hacer un resize de esa infraestructura es mucho, mucho más rápido, ¿no? Y bueno, finalmente uno obviamente ahí tiene que tomar ciertas medidas para evitar que los datos se corrompan, etcétera, ¿no? Y todo eso son acciones que se toman en el momento, pero que al final de cuentas, como decíamos, el tiempo que toma recuperarnos pensando en algún desastre mayor en el sitio principal o en el sitio productivo, pues bueno, ese tiempo es mucho menor. Claro, y además una ventaja adicional de sitio alterno pasivo, mi estimado Sergio, es que puede aliviar también el tráfico que hoy tenemos en producción, ¿no? Al tener en unas instancias mucho más pequeñas capacidad para soportar completamente, por ejemplo, en este caso un web server, un app server y el servidor de base de datos, cualquier tráfico que venga directamente de producción, ¿no? Claro, y aquí podría sonar a que esto es un poco más costoso, ¿no? Y bueno, ciertamente lo es, pero la realidad es que si uno compara este tipo de arquitecturas, realmente están aprovechando todos esos beneficios de la nube pública, ¿no? Esa elasticidad, ese pagar por uso realmente, etcétera. Entonces, cuando uno compara esto con ir a crear un segundo centro de datos o un segundo site en otra oficina por ahí remota y meter la infraestructura, operarla, mantenerla, configurar, o sea, toda esa complejidad y esos costos, esa inversión inicial que uno típicamente considera, la realidad es que acá es mucho menor. Y cuando uno habla con dirección explica que esto solamente se va a crecer y esa facturación va a crecer en el caso de algún desastre, sí, pues bueno, claro. a todo el mundo le hace sentido, ¿no? Sí, claro, ahorro de costos, porque pues tienes una menor escala que un DRP completo. Es correcto. Y bueno, otra vez regresando a estas métricas, ¿no? Que insistimos en tener bien claras. El RTO, en este caso, el tiempo, pues bueno, realmente es mucho menor. ¿Por qué? Porque estamos redirigiendo el tráfico simplemente. Ahora, lo importante acá es asegurarnos de que esa infraestructura en la nube se crece o se dimensiona y se escala para que pueda soportar todo ese tráfico, ¿no? Si no estamos pasando los problemas de un lado a otro, pero ahí es donde uno empieza a ver el beneficio de, ya no necesito que este servidor sea de 4 gigas, sino de 16. Y entonces lo creces, ¿no? Y ese claro, tiempo es lo que hay que considerar. Y por otro lado, el Recovery Point Objective, que es eso, que tantos datos, bueno, otra vez depende del tipo de replicación, ¿no? El beneficio es que acá uno puede tener el servidor de base de datos ya listo, grande, o capaz de no solo de recibir datos, sino también de operar. Y bueno, eso nos permite hacer una replicación más frecuentemente. Claro. Y bueno, el estado del arte, como le llamamos, ¿no? Siempre hay un unicornio o un estado, una arquitectura en la que uno quisiera descansar para poder dormir tranquilos. Claro. Y es importante que todos la tengamos en el radar, porque todos deberíamos aspirar a tener este tipo de implementaciones, ¿no? Este tipo de implementaciones lo que hacen es el sitio activo, es tener la capacidad suficiente. Imagínate que hoy en día ustedes tienen capacidad para soportar, no sé, 1 millón de usuarios concurrentes en su configuración en sitio. Bueno, vamos a tener otra arquitectura igual, otra infraestructura igual, con la capacidad de soportar otro 1 millón de usuarios concurrentes en la nube. Y bueno, vamos a estar repartiendo los usuarios, ¿no? A lo mejor 500,000 y 500,000, uno puede jugar con esos valores, pero eso nos permite tener la tranquilidad de que si algo llega a fallar en el sitio primario, entonces automáticamente hay un failover del tráfico, de eso se encarga Amazon Route 53 en este caso, y ahora ese millón de usuarios concurrentes totales pueden estar operando en AWS. Y lo que hay que hacer ahí es simplemente observar que la infraestructura de AWS no presente ningún problema, las probabilidades son mínimas, ¿no? Pero uno ya tiene la capacidad de cómputo, de almacenamiento, etcétera, para soportar el millón de usuarios concurrentes. Sí, uno, digamos, estaría desperdiciando capacidad, en pocas palabras, en el resto del año, pero
En la medida en la que hay algún problema, el failover, digamos, sabemos que va a ser transparente y que no vamos a tener ningún problema. Y que en cualquier momento podría soportar toda la carga de producción que tenemos en nuestro data center, ¿no? Es correcto. Ahora, le llamamos el estado del arte. Entonces, cuando vayamos con ese departamento interno que platicábamos y nos digan, ¿sabes qué? Yo no puedo tolerar pérdida, yo no puedo tolerar tampoco tiempo abajo. Entonces, bueno, esto es lo que toca hacer, ¿no? Sí, hay que hacer un espejo prácticamente de la infraestructura. Obviamente siempre hay oportunidades para optimizar y voy a poner un ejemplo. Si hoy en día en casa tienen un servidor web de, no sé, 32 gigas de RAM, pero ustedes dicen, pero yo sé que no se necesitan los 32 gigas, yo sé que solo necesito 24, bueno, pues vamos a crear un servidor de 24 en la nube pública. Entonces, tal vez haya oportunidad de optimizar o de mejorar algo, pero prácticamente estamos pensando en duplicar la infraestructura por si algún día se necesita, ¿no? De acuerdo, Sergio, muchas gracias. Perfecto. Ahora, bueno, platiquemos un poquito de las ventajas de montar este tipo de plataformas o de arquitecturas utilizando el Fanatical Support de Rackspace. Sí, platicamos. Ya vimos estas arquitecturas y bueno, antes de pasar a platicarles de esto, me gustaría lanzar una pregunta que es, ¿con cuál de estas arquitecturas ustedes cuentan hoy? Platíquenos, coméntenos si ustedes están ya utilizando estas arquitecturas o no, todavía no, están explorando DRP o plan de recuperación de desastres en la nube. Si tienen, por ejemplo, puesto una de respaldo y recuperación, que es la más sencilla, la parte de luz piloto o pilot light, la del sitio alterno pasivo, el sitio alterno activo. La verdad es que es interesante, ¿no? Saber si ya están nuestros amigos utilizando alguna o varias. Esta es una de multiopción. Pueden seleccionar las que ustedes estén utilizando actualmente, ¿no? Sergio, ¿qué nos puedes comentar adicional sobre el tema que comentabas de que a veces varía esto mucho, el tema del RPO, que depende del tipo de replicación? ¿Nos puedes profundizar un poquito aprovechando aquí mientras contestan nuestros amigos? Claro, mencionábamos bien rápido los tipos de replicación, síncrono o asíncrono, y básicamente uno define a nivel base de datos cuándo va a estar empujando los cambios hacia el sitio secundario. Uno puede decir, en cuanto recibo un cambio, voy y lo empujo, y eso es obviamente lo más óptimo. Entonces, cualquier cambio que se haga, cualquier escritura que ocurra en la base de datos productiva, el motor de base de datos se encarga de empujarlo hacia el sitio secundario. Y eso minimiza, como se imaginarán, lo que es el RPO, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, pues que eso consume recursos, CPU, RAM, ancho de banda, entonces eso hay que tenerlo en consideración. Y de otra manera, lo que uno puede hacer es decir, bueno, cada 5 minutos yo estoy tranquilo, que con un RPO, digamos, de 5 minutos, la libramos, entonces, bueno, cada 5 minutos voy a estar empujando los cambios que hayan ocurrido como un diferencial, digamos, o un incremental hacia el sitio secundario, ¿no? Y eso al final del día, si se fijan, es un componente técnico, es un parámetro de configuración que obedece a un RPO, que es un requerimiento del negocio, ¿no? A eso nos referimos con que todo esto está encadenado. Claro, claro que sí. Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues regresando a la presentación, muchas gracias por sus respuestas. ¿Cuáles son las ventajas de tener un DRP o un plan de recuperación de desastres con Fanatical Support para AWS? Ya platicamos de cuáles son las arquitecturas. Bueno, pues hoy algo que podemos ayudarles a ustedes, a nuestra amable audiencia, pues es que podemos probar frecuentemente su DRP. Les mencionábamos la importancia de tenerlo probado. Y bueno, ustedes pueden apoyarse en Rackspace para crear un plan de pruebas, para ver de qué manera no tocamos nuestra parte productiva, ¿no? O la afectamos desde lo menor posible. Otra ventaja es, por ejemplo, ahorrar en infraestructura, ahorrar en optimización de costos para su DRP. Aquí hacemos un análisis conjunto para ver cuáles son las opciones de recuperación de desastres que les pueden convenir. Claro, y algo ahí bien importante es que hacer estas pruebas, tener una infraestructura económica, es viable gracias a los beneficios de la nube, ¿no? Uno puede, y desde el paso número uno, desde la arquitectura en donde uno solo está empujando datos a la nube, algo a lo que nosotros invitamos mucho a nuestros clientes a hacer es, ok, simula que tuviste un problema, utiliza esos datos para crear la infraestructura, porque ahí es donde se dan cuenta de, ok, no era nada más tener los datos fuera, es crear instancias, es restaurar datos, es apuntar DNS, es hacer esas pruebas para darse cuenta y vivir el proceso, ¿no? Digamos, en un ambiente controlado, de una manera preparada, pero ahí es donde uno dice, órale, me tomó 2 días, ¿no? Claro. Entonces,
¿puede el negocio sobrevivir con 2 días de baja o no? Claro, sí, por supuesto. Por supuesto. Otra ventaja de contar con el apoyo de Rackspace, bueno, es que podemos ayudarles a tener un ambiente seguro y confiable también en el DRP, o sea, en nuestro esquema de recuperación de desastres. Si ustedes ya cuentan con un ambiente que es seguro, que ustedes confían, ustedes lo armaron, pero hay que tener esa misma seguridad en nuestro DRP, porque en el momento en el que nos movamos o que movamos a toda la empresa para allá, caso que ocurra un desastre, tenemos que asegurarnos de que esos mismos controles y que la misma seguridad en términos de acceso, etcétera, esté también implementada ahí, ¿no, Sergio? Claro, y de hecho es algo súper importante porque uno de los principales, digamos, razones por las cuales las compañías en años anteriores no se habían querido mover a la nube era por un tema de seguridad, ¿no? Ahora ya muchos inclusive ya se han dado cuenta de que la nube es todavía más segura, ¿no? Porque hay más herramientas, hay más expertise y nos permite, digamos, proteger un ambiente de una manera más transparente. Ahora, esa seguridad, como mencionas tú, Luis, tiene que ser en ambos ambientes, ¿no? Cuando en Rackspace decimos voy a darte seguridad en un sitio productivo, también te lo damos en el sitio secundario, porque uno ocurre que está tan enfocado en el sitio primario, en la operatividad, en que todo esté arriba, en que todo se desempeñe como uno espera, que uno deja de voltear a ver el DR. Y la información, si estamos replicando la base de datos, por ejemplo, como veíamos ahorita, pues ahí están los datos críticos, ¿no? También allá, entonces hay que prestarle el mismo nivel de atención y eso es algo que es fundamental en nuestras conversaciones para poder tomar en cuenta todas esas medidas de seguridad que se van a requerir. Perfecto. Muchas gracias. Otra ventaja, pues, es el monitoreo, ¿no? Platicabas justamente de tener todo monitoreado, todo debe estar monitoreado. Contamos con herramientas que les podemos dar a nuestros clientes, a nuestros usuarios, para que tanto sus ambientes productivos como aquellos en DRP puedan estar monitoreados y podamos atender en un momento dado, ¿no? Sí, para poder uno tomar la decisión de hacer un failover o no, o para tomar la decisión de si el ambiente que se tiene en el sitio secundario es suficiente o no, uno necesita herramientas de monitoreo, ¿no? Watchman es una de ellas que nosotros utilizamos y que integramos con nuestro sistema de tickets, pero básicamente nos permite tener esa visibilidad, de estar tomando el pulso para poder tomar las decisiones, digamos, con datos y con evidencia de cuál es el mejor camino a seguir. Por supuesto. Y algo que es bien importante, nosotros le decimos a los clientes, enfóquense en su negocio. Dejen esa carga administrativa o esa falta de experiencia a lo mejor en Rackspace, ¿no? Nosotros les podemos ayudar, nosotros les podemos asesorar para ser mucho más ágiles y crear y mantener un DRP seguro y confiable, ¿no? Y algo bien importante es que pueden hacer lo posible hoy mismo. Nosotros los invitamos a que nos contacten, a que encuentren soluciones a sus requerimientos particulares, ¿no? Nosotros vamos a dejarles al final de esta sesión nuestros correos para que platiquen con nosotros, para que se acerquen y para que sepamos cómo podemos ayudarles, ¿no, Sergio? Claro, algo que vemos desafortunadamente en muchas compañías es que existe la intención, saben que hay una necesidad de montar un DRP, pero cuando empiezan a analizar los requerimientos reales y luego que comienzan a ver los costos de montarlo y sobre todo, no solamente es la inversión de adquirir la nueva infraestructura, es toda la expertise que se requiere para implementar herramientas de replicación, para operar el DRP, para probarlo, etcétera. Y en muchos casos hay que crear un sitio alterno, ¿no? Bueno, eso es, de no ser por la nube, eso habría que hacer, ¿no? Pero cuando uno puede descansar en un equipo como el de Rackspace para, ok, punto número 1, ya no me preocupo por el hardware. Ese es, digamos, la mitad del trabajo, claro, ¿no? Entonces, y cuando podemos ayudarlos en otras tareas como configurar esa aplicación que platicamos, ¿no? Y todo ese tipo de pasos que hay que tomar para llegar al 100%, bueno, pueden descansar el equipo de Rackspace y eso facilita que las cosas se puedan hacer mucho, mucho más rápido y mucho más reales, ¿no? Así es. Y la importancia de estar siempre preparado, ¿no? Se lo queremos transmitir también a nuestra audiencia. Apóyense de los expertos, ¿no? Hablamos de ese 51%, de ese que depende mucho en nuestra audiencia, en nuestros IT Pros. Entonces, apóyense de los expertos, para eso estamos nosotros. Y bueno, Sergio, pues muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas.
Invitamos nuevamente a toda nuestra audiencia que escriba sus preguntas. Ahí tienen una caja de chat. Ya estamos recibiendo algunas de las preguntas. Y bueno, pues vamos a comenzar a responder algunas. Y también quiero aprovechar para comentarles que están llegando muchas preguntas. Y si algunas no las pudiéramos resolver aquí en vivo, ¿no? En el webinar, las vamos a responder por correo electrónico a cada uno. Nuestro objetivo es que todos tengan su respuesta y que todos se lleven una buena respuesta de Rackspace, ¿no? Adicionalmente, pues los invitamos a seguirnos también en redes sociales. Si no es por correo electrónico, que están apareciendo en sus pantallas, también nos pueden seguir por Facebook o por Twitter, ¿no? Entonces, bueno, pues comencemos aquí con las preguntas que comentan, ¿no? Comentan, por ejemplo, el aumento de la capacidad de mi EC2 de manera manual a través de la interfaz o de manera automática, Sergio. Bueno, hay dos maneras de hacerlo. La respuesta es ambas. Uno puede tener un solo servidor ahí y si ese es el caso, entonces toca manualmente ir a crecer ese equipo, ¿no? Monitorearlo y crecerlo hasta las capacidades que uno requiera. Pero si uno tiene la capacidad o la posibilidad de crear algún auto-scaling group, como se llaman, entonces uno crea un grupo de servidores detrás de un balanceador que automáticamente detecta cuál es la carga y la necesidad, entonces va agregando más servidores a ese pool, digamos, y escala automáticamente, ¿no? Entonces eso se puede automatizar, hay que tomar un par de pasos, obviamente, para llegar a eso, pero es posible ambos esquemas. Perfecto, Sergio. Otra pregunta que nos llega también dice, ¿es conveniente tener Network Load Balancer? ¿Es más conveniente utilizar el algoritmo Round Robin o Weight Round Robin? ¿Qué tipo de failover podemos adquirir en Rackspace? Ok, bueno, muy buena pregunta. Hay muchas maneras de hacerlo. Existen por ahí servicios cloud, como Cloudflare, Incapsula, etcétera, el mismo Akamai inclusive, que te permiten hacer ese tipo de balanceo entre diferentes sitios. La realidad es que con algo como Amazon Route 53, uno puede hacer esa distribución de tráfico y uno tiene estos y otros algoritmos de balanceo. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Aquí Mario pregunta, ¿en qué categoría estaría un sitio web con balanceo de cargas en múltiples zonas de disponibilidad o múltiples regiones? Bueno, es una muy buena pregunta. Y para estar todos en contexto, AWS o Amazon Web Services tiene múltiples regiones a través del mundo y cada región cuenta con diferentes zonas de disponibilidad que son básicamente centros de datos. Entonces, si a uno le preocupa solamente las fallas de hardware, por ejemplo, entonces uno implementa un servicio web, por ejemplo, en una sola región. Vamos a pensar no sé, en Estados Unidos, en la costa este u oeste, pero distribuyendo las instancias web en diferentes zonas de disponibilidad, es decir, en diferentes centros de datos. De esa manera, si hay algún problema con un centro de datos, sabemos que el otro va a seguir operando. Ahora, si lo que nos preocupa es un desastre mayor que afecte toda esa zona del país, ¿no? Es decir, toda esa región de Amazon Web Services, entonces uno valdría la pena pensar en tener esos servidores web distribuidos en diferentes regiones. ¿Ok? Hay implicaciones, obviamente, técnicas y financieras, pero eso es posible y de esa manera es como mencionábamos al principio, cómo nos estamos previniendo para un desastre mucho mayor que un solo centro de datos, ¿no? Claro. Tenemos otra pregunta por acá. MySQL HA Availability de Rackspace es considerado una buena práctica de DRP. Yo creo que aquí vale la pena también hacer la diferenciación entre la alta disponibilidad y la recuperación de desastres, ¿no? Correcto. Sí, correcto. MySQL HA y cualquier otro tipo de clúster local, digamos, si pensamos en un SQL cluster con un failover cluster instance, si pensamos en un MySQL cluster, en un Red Hat, cualquier tipo de clusterización o VMware inclusive local, realmente estamos hablando de alta disponibilidad y estamos pensando y previniendo o preparándonos para fallas locales, ¿no? Fallas de hardware. ¿Qué pasa si se va el servidor, ¿no? ¿Qué pasa si se van cosas locales? MySQL HA Availability de Rackspace previene ese tipo de problemas, ¿no? Sin embargo, pensar en un DRP nos obliga a pensar más allá. El desastre puede no ser solamente con un servidor, sino con todo el centro de datos. Entonces, si el activo y el pasivo están en el mismo centro de datos, no nos sirvió nada el clúster, ¿no? Sirve cuando falla el activo, entonces entra el pasivo. Pero
El DRP está pensando en que se va todo el centro de datos o toda la región, algún desastre natural, cosas por el estilo, y ahí habría que pensar en tener una replicación hacia otro centro de datos. De acuerdo, Sergio, muchas gracias. Aquí Jaime pregunta, para la réplica entre sites, ¿usted recomiendan algún tipo de herramientas en particular? Bueno, también es una excelente pregunta. Cuando el ambiente, como todo en tecnología, depende, ¿no? Cuando el ambiente es relativamente pequeño, ¿no? Como estamos hablando de algunos servidores, tal vez menos de 10, muchas veces es todavía conveniente utilizar las herramientas nativas, ¿no? Por ejemplo, ir con SQL y hacer log shipping, ir con Active Directory y manualmente a nivel de aplicación distribuir los árboles. De esa manera cada aplicación, la mayoría de las aplicaciones tienen manera de replicarse, ¿no? Y de protegerse en otro sitio. Cuando el ambiente ya es un poco más complejo, es muy recomendable utilizar algún tipo de herramienta. Nosotros personalmente no tenemos una preferencia, típicamente eso lo dejamos más bien en manos del cliente y que la herramienta con la que ustedes se sientan cómodos, no solamente para empujar los datos, sino para asegurar la consistencia de los mismos. Eso es lo único que hacemos mucho hincapié. Muchas gracias, Sergio. Aquí pregunta Mario, ¿cuál es la diferencia entre DRP o un plan de recuperación de desastres y BCP, que es un Business Continuity Plan o plan de continuación del negocio, de continuidad del negocio? Bueno, aquí déjame contestarte, Mario. Bueno, en realidad el plan de continuidad del negocio debe estar dentro de tu plan de recuperación de desastres. Es parte de tu plan de recuperación de desastres. Y si lo vemos de una forma muy sencilla, para responder la pregunta de forma muy rápida, el plan de recuperación de desastres en sí debe estar enfocado en la parte técnica y la parte de plan de continuidad del negocio debe estar más enfocado en la gente y los procesos. En quién tiene que hacer qué, en quién tiene que hacer qué procesos, ¿no? Sí, el DRP es parte del BCP realmente. El BCP, como bien dice Luis, es sí replicar los datos, que es el DRP, sí empujar técnicamente, resolverlo, asegurarnos que la información está allá y está lista, pero el BCP incluye otras cosas, ¿no? Como quién hace qué, cuándo los usuarios hacen qué, las pruebas, etc. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Juan Luis García nos dice, para el tema de Business Continuity Plan, plan de continuidad del negocio, ¿TI debe liderar esta iniciativa o es algún área de negocio? Bueno, Juan Luis, en realidad aquí TI debe liderar la iniciativa apoyado del negocio. Tenemos que buscar a alguien, tenemos que apoyarnos, por supuesto, de alguien de la parte de negocio para poder crear este plan de continuidad. Entre más alineados hoy como áreas de TI nos veamos con el negocio, vamos a proveer más valor, ¿no? Claro, y como mencionábamos ahorita, es importantísimo estar todos alineados, tener las expectativas bien claras. Como platicábamos, típicamente cuando llega a haber algún problema, todos voltean a ver a TI, ¿no? Y oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no teníamos un DRP? Bueno, es importantísimo que de TI salga entonces la conversación, decir, a ver, equipo, este es un riesgo latente, esto es algo que tenemos que estar mitigando desde ya. Entonces, traer el tema a la mesa es responsabilidad de TI, la decisión final es de todos en conjunto. Perfecto, Sergio, muchas gracias. Fausto dice, este tipo de soluciones, ¿cómo puedo cotizarlas con Rackspace? ¿Qué proceso tiene? ¿Cómo funciona el proceso? Fausto, nos ponemos en contacto contigo, por supuesto, para resolver todas estas dudas, no te preocupes. Juan David dice, buen día, en la empresa necesitamos un servicio de respaldo de nube. Actualmente tenemos un NAS de almacenamiento y queremos hacer respaldos automáticos. ¿AWS puede ayudarnos con esto, Sergio? Sí, AWS al final del día lo que provee es esa infraestructura y esa capacidad de recibir esos respaldos también. La mayoría de las herramientas de respaldos ahora, si se fijan en sus últimas versiones, desde los últimos tal vez 5 años para acá, ahora permiten empujar esos datos hacia Amazon, ¿no? Entonces tienen hacia Amazon y hacia otros. Entonces tienen esos conectores, que es lo que hacen que hoy en día puede que esté respaldando vía protocolo NDMP, por ejemplo, hacia esa NAS. Entonces ahora lo que dicen es, bueno, además de respaldar ahí, quiero hacer una segunda o una tercera copia hacia tal cuenta de cloud. Y es importante entender para nosotros obviamente qué software tienes, qué frecuencia de respaldos, qué tamaño de respaldos, pero técnicamente es posible. Perfecto, Sergio, muchas gracias. David nos pregunta, ¿hablaban de respaldos o copias asíncronas de la base de datos de producción a AWS? ¿Se puede hacer lo mismo con archivos desde un server en producción hacia un AWS S3? Sí, es posible y hay muchas herramientas también en el mercado para esto, así como la que mencionaba ahorita, inclusive hay herramientas open source que te permiten estar monitoreando los cambios en un file system y estar empujando esos datos hacia un contenedor en S3.
Perfecto, perfecto, Sergio. Mario nos pregunta, ¿hay una metodología para poder priorizar o definir cuál es más eficiente RPO y RTO para mi empresa? Bueno, eso realmente obedece a lo que vimos ahorita como un BIAS, que es un Business Impact Analysis. No hay, para ser francos, una tabla en donde uno llene parámetros, ¿no? Como algún test y que te diga cuál es el RPO y el RTO. Es un análisis mucho más profundo que típicamente sale de ustedes o de alguna compañía que se dedique a hacer ese tipo de análisis a profundidad. Perfecto, perfecto, estimado Sergio. Oye, te nos preguntan, hoy estoy armando una arquitectura para DRP sencilla para la operación de mi negocio, ¿me podrían asesorar? Por supuesto, reitero, contáctenos, por supuesto, está ahí en nuestros correos, lo están viendo, también está la parte de redes sociales, pero con todo gusto los apoyamos. También nos preguntan aquí, ¿puedo poner un balanceador de cargas para cualquier protocolo, DNS, HTTPS, SMTP? La respuesta es sí. Uno define cuáles son los protocolos y los puertos que va a estar balanceando a través de un Elastic Load Balancer en este caso. Es importante medir bien y calcular cuántos usuarios concurrentes, etcétera. En algunos casos conviene separarlo, pero técnicamente es posible. Perfecto, perfecto, Sergio, muchas gracias. Marco nos dice, hace unos días hizo una migración de DNS hacia una instancia EC2 o S2 en AWS y reflejar el cambio tardó más de un par de horas. En el caso que quisiera solo redireccionar el tráfico local de mi producción a una instancia en AWS, ¿cuánto tiempo tardaría en reflejarse? Bueno, la realidad es que esto depende del parámetro de Time to Leave, el TTL, que uno haya definido anteriormente. Entonces, típicamente cuando hacemos este tipo de cambios, lo que recomendamos es disminuir el TTL al mínimo que tu proveedor te permita. En la mayoría de los casos es 5 minutos. Entonces, de esa manera, cuando haces el switch, digamos, hacia la nueva infraestructura, va a tardar 5 minutos en hacer esa propagación o en hacer ese refresh, digamos, en tus usuarios. Pero eso es como recomendamos hacerlo. Perfecto, Sergio, pues muchísimas gracias. Dice Josué, buen día, una pregunta. ¿Cuál opción recomiendan como más efectiva? ¿Colocar mis servidores para DRP en AWS o en Rackspace? Bueno, pues hoy hay una ventaja, ¿no? Somos multinube, Rackspace es multinube. Entonces, cuéntanos, Sergio. Bueno, es también una excelente pregunta. ¿Dónde poner la producción o dónde poner el DRP? Si en Rackspace o en AWS. Como saben, en Rackspace somos proveedores de servicios de soporte fanático multicloud. ¿Eso qué significa? Que nos permite hacer ese análisis, porque la respuesta real es depende, ¿no? Cuando una vez que hagamos el análisis, vamos a darles la mejor recomendación y decir, ¿sabes qué? Esto te conviene ponerlo acá, esto te conviene acá, por X o Y razones. La buena noticia, como decíamos, es que hay opciones y que nosotros vamos a poner todas sobre la mesa y a recomendarles la que creemos que mejor se ajuste a sus necesidades. Perfecto, Sergio, muchísimas gracias. Finalmente, Mario pregunta si tenemos representación en Colombia. Sí, Mario, sí tenemos gente que puede apoyarles. De hecho, en el resto de Latinoamérica, por supuesto, tenemos gente dedicada a Centro y Sudamérica. Contáctenos, mándenos un correo y con todo gusto te apoyamos, mi estimado Mario. Nos estamos acercando a la hora, Sergio. Tenemos todavía algunas preguntas, pero las vamos a responder individualmente por correo electrónico. No queremos que nadie se vaya aquí sin su respuesta. Y finalmente, pues, agradecerte el tiempo, Sergio. No sé si tengas algún comentario final. No, gracias a ustedes. Y bueno, como veían por ahí en algún slide, ¿no? Uno siempre tiene la intención, uno siempre tiene la necesidad, esa es la realidad, de implementar algún tipo de protección para caso de desastres, cualquiera que sea. Y bueno, con la nube uno lo puede hacer realidad de manera mucho más fácil, más alcanzable. Entonces, acérquense con nosotros, tengamos esa conversación y con gusto los podemos ayudar. Así es, con toda confianza. Y agradeciéndoles el tiempo y el tiempo para esta sesión, quedo yo y queda Sergio Romero, Luis Vázquez de este lado. Un agradecimiento nuevamente y que tengan muy buena tarde todos. Hasta luego. Hasta luego.